Soy Jaime Franco, empecé a trabajar en el arte hace ya 20 y pico de años, cuando estaba en la mitad de ahora mi vida. Buenas tardes, Jaime, muchas gracias por recibirnos en tu estudio. Con gusto. Muy contentos de estar acá compartiendo contigo este momento y que tú nos puedas contar un poco acerca de tu vida, un poco acerca de tus convicciones, tus creencias y darnos algunos consejos para todos nuestros seguidores. Quisiera hablar contigo un poco de esa experiencia que viviste cuando te fuiste a vivir a Europa. ¿Cómo eso te transformó? ¿Cómo eso hizo un cambio en tu forma de vivir, de ver la vida? Cuéntanos un poquito de eso. Yo me había graduado en Cali del colegio, vine a la Universidad de los Andes a estudiar ingeniería. Como una conclusión lógica de lo que ha sido mi trabajo, mis aficiones durante la época estudiantil. Era bueno para las matemáticas, bueno para las ciencias, tenía una gran afición por la química, por la física. Mi papá había sido químico, en mi casa había libros de química y esas eran las cosas que me apasionaban. Y entré a la Universidad de los Andes sin haber tenido hasta ese momento una perspectiva más amplia de lo que era el mundo realmente. Pero empezaste a estudiar ¿qué? Ingeniería de sistemas, que en ese momento era la ingeniería más avanzada que había, o más novedosa que había en el país. Estamos hablando del año 81, el carnet era del 81-2-1201. Me acuerdo perfectamente, lo tenía que uno decir, era como el número que tristemente algunas personas dicen de los campos de concentración o de alguna prisión. Se lo tenía uno en la Universidad de los Andes, cualquier cosa era el 81-2-1201. Y en ese momento empecé estudiando sistemas, luego tenía cierta afición por la mecánica, entonces hacía como simultáneamente dos carreras, pero estando en la mitad, los 5 semestres, tuve un encuentro muy significativo en mi vida. En la cafetería de la Universidad de los Andes conocí a una persona que comenzó a hablar conmigo. En este momento es uno de mis mejores amigos, evidentemente, pero en ese momento no teníamos por qué conocernos y era curioso que alguien empezara a hablar de una forma tan espontánea y sin ningún propósito, entre comillas. Y en nuestra conversación él me dijo, yo me voy a estudiar arte a Europa. Y yo le pregunté, ¿y cómo hace uno para ir a estudiar arte a Europa? Me dijo, si quiere venga esta noche a mi casa y hablamos. Y era un hombre con una cultura, es un hombre con una cultura. Sabía de música, tenía discos, tenía libros, sabía de arte, yo no tenía ni idea de nada. Yo a duras penas sabía que existía un hombre que se llamaba Picasso y otro que se llamaba Dalí, y ni idea. En ese momento empezó mi cambio porque la conversación con él, la amistad con él, que fue muy rápida, me llevó a considerar otras posibilidades. Sin embargo, no era que yo me fuera a estudiar arte Europa, porque no tenía ningún conocimiento al respecto. Pero discúlpame, ¿él era de tu edad o era mucho mayor? Un poco mayor, 1 o 2 años mayor, no más que eso. Y estudiaba comunicación social en otra universidad, pero estaba en los Andes. Bueno, el hecho fue que en un principio me fui a estudiar a Europa lo que yo había venido haciendo, que era ciencias. Entonces yo entré a una facultad de la universidad pública en Francia, que era el Instituto Pierre y Marie Curie, en Jussieu, París 6 creo que se llamaba eso, donde uno veía ciencias en general, termodinámica, matemáticas especializadas, un poco en la dirección de ser ingeniero o científico. Y estando allá, sí puedo decir que París era una gran escuela porque ofrecía una amplitud en cuanto a las posibilidades que en Colombia era mucho más difícil de encontrar. Tenías los museos, tenías salas de conferencias, tenías películas de cine, de toda la época, de todos los momentos históricos del cine. Tenías, como te digo, bueno, las posibilidades de viajar, la arquitectura, todo eso que aquí nosotros tenemos tan reducido, ¿no? Un entorno mucho más rico. Un entorno absolutamente revelador para mí. Yo llegué a París y para mí ahí se abrieron todas las puertas.
Estudié un tiempo la carrera, estuve yendo a la universidad, recuerdo mis profesores de termodinámica, unos rusos, y de matemáticas también, muchos eran como de los países de la cortina de hierro. Todavía en este tiempo era la cortina de hierro, sí, claro, estamos hablando del 80. Antes del 89. Sí, estamos hablando del 80 y pico. Y a pesar de que yo no viví esa cosa política a fondo en París, pues era lo que estaba sucediendo. Entonces ahí comencé a considerar otras opciones. Cine, ¿será que yo puedo estudiar cine? Rápidamente me di cuenta que yo no cabía mucho dentro del cine porque mi cosa era más interior. Mis preguntas eran más, o por lo menos de la forma de resolverlas, eran más interior, de una manera más personal, conmigo mismo y demás. En algún momento pues quise como escribir también, pero todo eso se fue centrando en ciertos talleres que fui escogiendo, porque uno podía tener también allá la opción, siendo un ciudadano del mundo viviendo en París, de tomar un curso de escultura en la esquina. Eso todavía aquí es difícil. Claro. Entonces esas cosas me fueron ligando, y un día llegué a mi casa donde mis papás, dije, pues volví de París después de unos años y dije, me voy a matricular en la Escuela de Bellas Artes. Eso fue un gran shock familiar. Oh no. ¿Pero cuántos años estuviste allá? Yo alcancé a estar en total como 4 años, pero esta decisión fue en la mitad del trayecto. No. Porque volví a Europa ya a matricularme en la Escuela de Bellas Artes. Cosa que, como te digo, era vista con gran sospecha en la medida en que, lo que hemos hablado en otras ocasiones, de que va a vivir, eso sí da plata, la estabilidad económica es importante. De hecho, creo que el comentario de mi mamá fue, haga su ingeniería y después hace otra cosa. Y después se dedica a dibujar, si es lo que quiere dibujar, pero tenga un respaldo que le permita presentarse en sociedad, pues, profesionalmente hablando. Entonces ahí empezó esa primera ruptura que seguramente tenía raíces. Yo creo, porque uno no empieza sin inquietudes y sin preguntas al respecto. O sea, eso es un buen tema. ¿Tu papá o tu mamá tenían algún tipo de...? Bueno, ahí sí encontramos una cuestión interesante familiarmente hablando. Mi papá era un científico, lo dije con respecto a que era químico, ni siquiera era ingeniero químico, era químico. Y él me contaba que fueron sus compañeros graduados de química en esa época en la Universidad Nacional, quienes fundaron las primeras facultades de ingeniería química. No había ingeniería química en el país. Se estudiaba química. Y él trabajó en grandes empresas, en Coca-Cola, en Quaker, en Celanese, siempre como en control de calidad y cosas por el estilo. Y por eso en la casa había siempre libros de ciencia, que a mí me interesaban, las fórmulas, las matemáticas, la precisión, por así decirlo, que había en todo este mundo. Y por el otro lado, mi mamá era artista, sin haber sido nunca profesional y sin haberse dedicado de una manera decidida, llamémoslo. Entonces, mamá cantaba. Ya sabe que mi hermano es en ese momento cantante, el que vive en Estados Unidos. Mi mamá pintaba, pero pintaba bien. Para la casa, para decorar, hacía unos bodegones y sin tener preparación ni estudios. Yo una vez me encontré unos dibujos de unos caballos, no sé por qué no los guardé en ese momento, porque me gustaría tenerlos, en la casa guardados. Y yo vi filmado por mi mamá y vi la fecha y hice cálculos. Mi mamá nació tanto, esta fecha, tenía 18 años, dibujaba unos caballos como de ga. Y decía, mierda. Pero yo nunca había explorado en eso. Era un talento natural. Totalmente natural. Bailaba, brincaba. Era todo lo contrario de mi papá. Mi papá era el científico racional, riguroso, preciso. Y mi mamá era las artes, la danza, la música, la exageración. Era, por decirlo en términos más profundos, el mundo de Baco y el mundo de Dionisios. Terminó ganando Baco. Pero siento que no, si tú ves mi trabajo, a pesar de todo, tiene, volviendo a lo que te decía, particularmente en la última etapa, una intención de unir mundos. Y si bien crecí en ese mundo de la ciencia y la racionalidad y la matemática y del amor por unos ideales perfectos y precisos, cuando empecé el arte le di la espalda a eso y era un arte mucho más, unas obras que se plasmaban como más espontáneas, nunca absolutamente accidentales, pero sí menos pensadas. Y últimamente estoy queriendo encajar esas dos cuestiones, en las que permita convivir el mundo de Baco con el mundo de Dionisios.
Bueno, ya entendimos bien como toda esa raíz de dónde vienen tus influencias científicas, Y artísticas. matemáticas. Estaban ahí, pero yo no las había escudriñado. Y París fue el lugar que me dio como la posibilidad, porque vuelvo a insistir, en el colegio no te abren esas puertas. En el colegio uno se graduaba, y particularmente en 1981 que me gradué yo, para ser ingeniero, para ser médico, para ser doctor, abogado. Eran muy restringidas. De hecho, nos hacían unos cursos que llamaban de orientación profesional. No, fíjate que ahí yo la conclusión que saco es que en la medida que tú estés en un entorno más rico, pues puedes desarrollar mejor tu potencial. O sea, al final si tú te hubieras quedado acá, pues de pronto tú hubieras sido diferente. No, yo sentía que algo me estaba llamando y por eso llegó esta relación con este amigo, porque de golpe, si algo no me hubiera estado llamando, yo me encuentro con este amigo y ni le paro bolas. Claro. Sí, es decir, es como ver que las cosas tienen una razón de ser. Pero volviendo al tema de la educación que existe en nuestros países y lo que está todavía por mejorarse dentro de este campo, que es un tema que nos interesa, sí creo que en los colegios y en la educación en general, colegios, universidades y diferentes ámbitos de educación en el país, deberían darse más opciones. No solamente enseñar los lenguajes tan precisos de las ciencias y las humanidades relativas a la lectura y a la escritura, sino enseñar la danza, enseñar la música como lenguajes de expresión y como posibilidades de crecimiento del ser humano, y evidentemente como puntos de desarrollo a nivel social para que las personas tengan un espacio en el cual desenvolverse y vivir de él, ¿no? Claro. Sí, afortunadamente ahora ya uno ve que los muchachos no son tan o médico o ingeniero, sí, sino que ya, digamos, la gente es mucho más abierta en sus posibilidades. Uno ve que la gente estudia cocina, estudia música, pero hace falta, digamos, que formalmente la gente tenga más escenarios. Sí, creo que en las escuelas debería haber clases. Por ejemplo, una clase que tiene que ver con el desarrollo del cuerpo, que es la educación física, es una cosa muy limitada. Podrían haber artes marciales, como hemos hablado, o escalada, o de teatro con la participación del cuerpo, algo que permitiera que los jóvenes desde más temprano tuvieran posibilidades de encontrarse a sí mismos. De hecho, ser deportista se volvió el mejor negocio. Tú te casaste muy joven, entiendo, te casaste con una colombiana, sí, o aquí en Colombia. Yo regresé de Europa y tuve oportunidad de vincularme a nivel profesional con una galería norteamericana, pues era de origen japonés, pero tenía sede en Nueva York, y muy rápidamente mi obra tuvo un despliegue, un nivel de profesionalización y de mercadeo, que podría decir envidiable. Comencé exponiendo en la galería de Edgar Negret y luego ya estaba exponiendo en Nueva York, y pues conocí a Gloria, mi primera esposa en ese momento, y nos casamos muy jóvenes. Yo tenía 25 años y ella tenía 20 años y tuvimos un hijo al año. Entonces mucha gente nos miraba y decía, pues ustedes se metieron en esto tan jóvenes, no van a ser capaces. Sin embargo, hoy que lo miro en retrospectiva digo, esa fue una escuela de maduración. Si uno a los 25 años, a los 20 años, como fue el caso de mi esposa, teníamos unos hijos, teníamos que responder, nos tocó aprender a la fuerza. En el tema de educación de los hijos no existe manual, en el tema de la convivencia de pareja tampoco existe manual. Y siento que a pesar de que ese primer matrimonio pues terminó en una separación, no fue para nada un fracaso, fueron 17 años de convivencia en las que hubo cosas magníficas, y evidentemente siento que también en parte por la juventud con la que nos casamos, pues un tiempo para reflexionar y decidir hacer unas vidas por aparte, pero fue una escuela magnífica. Tuvimos 2 hijos, los 2 son unas personas ya en este momento mayores, y el segundo está acabando sus estudios, son particularmente pues, reconocidos por su madurez y por su sensatez y su buen direccionamiento en términos de su trabajo y de sus aficiones. Bueno, en ese tema tenemos una vida muy parecida en esa parte, porque yo también tuve mi primera esposa, nos casamos muy jóvenes, estuvimos casados 18 años y también tuvimos 2 hijos que ya están al otro lado. ¿En el caso tuyo hay una mujer o no? Una niña y un En el caso mío son 2 hombres. Eso me da pie como para preguntarte,
uno, digamos, de su primer matrimonio aprende muchas cosas, vive muchas cosas, hay cosas increíbles, pero cuando se vuelve a casar o se vuelve a organizar, realmente uno ve la relación de pareja un poco diferente. En tu caso, ¿cómo es cómo cambió la forma de ver la relación de pareja? No, evidentemente con un matrimonio tan temprano como el que yo tuve, pues hubo conflictos, dificultades, hay una cantidad de cosas que uno no estaba preparado para entender y como te digo, nadie se las enseña porque no existe un manual al respecto, hay consejos de personas más y menos sabias. A lo largo de mi vida, pues previo al matrimonio y después de mi matrimonio he conocido mujeres todas magníficas, excepcionales, adorables, de las que uno aprende permanentemente. Entonces, cada relación que uno va creciendo o creando después, pues sí es un espacio para que uno ponga en práctica todo lo que ha aprendido. Y como uno no llegó aprendido, entonces a veces pensaba yo, pues haciendo reflexión con respecto a lo que tú dices, pues sí, uno debía decir que la mejor edad para casarse son los hombres entre los 30 y 35 años y las mujeres entre los 25 y los 30 años, pues ya existe como un cierto nivel de experiencias y demás como para establecer que puede ser más acertada esa unión. No fue lo que yo viví, tampoco fue lo que tú viviste en ese momento. Sin embargo, pues al cabo del tiempo tuve oportunidad desde después de separarme, de tener algunas relaciones y finalmente pues conocí a Juanita, que es mi actual esposa que tú conoces. Claro. Y llevamos 3 años casados en una relación muy distinta, mucho más madura. Cuando existe esa madurez, pues existe una posibilidad de superar ciertas dificultades y circunstancias que cuando uno es más joven no las sabe enfrentar de una forma adecuada, ¿no? Entonces, la madurez sí conlleva o contribuye mucho a que las relaciones interpersonales mejoren, sean las que sean. Yo creo que hay una cosa que cambia y es que uno, cuando ya ha tenido una relación o varias relaciones previas, empieza a aprender que uno tiene que decir lo que quiere y como poner las reglas del juego, digamos, decir qué es lo que le gusta, o por lo menos qué es lo que no le gusta. Saber cómo decirlo. No, pero y también decirlo, ¿no? Porque digamos, uno cuando se casa a los 25 años, a los 24 años, le da miedo, o sea, uno no es capaz de decirle a la mujer, es que yo quiero que la vida la vivamos de esta manera, porque tampoco sabe cómo la quiere vivir. Sabe, exacto. ¿No? Pero en la medida que tú tienes más madurez, estás más claro en qué quieres y lo puedes manifestar. Y eso ayuda a que la relación fluya mejor porque las cosas están más claras, me parece a mí. No, tienes toda la razón en eso. Y hemos hablado anteriormente de cómo muchas relaciones que se crearon muy temprano obedecen a ciertos patrones de dependencia y de necesidad más que de verdaderamente una comunicación y se generan unas especies como de pérdidas de libertad. Yo creo que al respecto hay un libro fabuloso de Eric Fromm que se llama Miedo a la libertad. Sí, este libro desarrolla muchas ideas al respecto y establece un poco cómo hay una forma de relacionarse sin perder la libertad. O sea, que esa relación me lleve como algo positivo, porque evidentemente en el simple momento de que yo me relaciono con alguien, tiene que haber un diálogo que nos lleve a puntos en común para que no haga yo exclusivamente lo que yo quiero. Pero cómo se logra que eso no sea una cosa negativa, sino positiva, porque entonces en ese momento pues uno crece. La idea de una pareja es crecer, no anularse. Crecer ambos. Exacto. Claro. No, evidentemente, cuando no puede haber una aberración como esa, crece uno y el otro no, porque... Pero ese tema me encanta porque creo que a todo el mundo patina con el tema del amor y el tema del dinero. En el tema de ¿es amor o es dependencia? Sí. Y cómo las personas que creen que están amando realmente lo que tienen es una dependencia o emocional, o económica, o familiar. Esa parte es muy importante, creo yo que la hablemos un poquito. ¿Cómo ves tú eso de cómo identificar si es amor o es dependencia? Uy, esa pregunta es bastante complicada, pero podemos partir de algo de lo que dije ahora. Si uno en un momento determinado está haciendo una cantidad de sacrificios para satisfacer al otro y buscando que el otro haga lo mismo en contraparte, pues está llegando a un estancamiento. Y la relación de pareja debe ser
principalmente vista, como lo acabamos de decir, como una posibilidad de crecer. Entonces uno llega con una cantidad de inquietudes personales y tiene que tener unos espacios personales para poder seguir desarrollando esas cosas. Y la pareja se convierte como un espejo, como un sparring, como una especie de gran compañero en ese avanzar hacia puntos más altos. Entonces yo creería que primero pues tiene que haber como una claridad con respecto a eso, que uno se sienta creciendo, se sienta primero también valorando en la otra persona pues sus capacidades, tantas cosas que tiene la otra persona, valorando incluso las críticas que le hacen a uno y demás, y eso también requiere, como te digo, madurez, porque normalmente la reacción más infantil de todo ante una crítica es cerrarse y defenderse. Cuando uno es maduro dice, esto es un punto para aprender, y si los dos están más o menos en ese nivel, pues se va creando una relación de mucho crecimiento. Ahora es un camino que nunca acaba. Bueno, y respecto al tema, digamos, del dinero, ¿cómo ves tú el tema de estar luchando toda la vida o por sobrevivir o por acumular? O sea, este tema que se vuelve como el que tiene mucho, entonces cada vez quiere más y se vuelve esclavo del dinero, y el que no tiene está luchando por sobrevivir con dinero. En términos de lo que fue mi escogencia profesional, también puedo decir que, haciendo remembranza de esos tiempos, a partir de todas las preguntas que me has hecho hoy, yo sí recuerdo muy bien cuando estaba en la Universidad de los Andes y cuando conocí a este amigo en particular que fue un clic que me permitió cambiar de dirección. Yo lo tenía todo listo. Sí, yo crecí en una familia que sin ser adinerada tenía la posibilidad de estudiar en el mejor colegio de Cali. Tenía opciones de ir al club campestre de Cali, de vivir una vida muy, muy privilegiada, no sin dificultades, porque tampoco fue que dijera, no, eso fue facilísimo, no, irme para Europa, tuve una beca, seguramente mis papás con mucha dificultad me podían mandar la plata, pero lo pude hacer. Claro. Y son sueños que para mucha gente no están al alcance. El dominar desde pequeño otra lengua, como lo enseñan en un buen colegio, pues ya son ventajas que te ponen en otro nivel con respecto a muchas personas en temas de educación. Pero en ese momento yo decía, yo sé que me gradúo de la universidad, tengo un título de ingeniero, trabajo con una serie de compañías que están dispuestas que van a querer tener mis servicios, voy a tener un sueldo, voy a tener una cantidad de cosas en las que, para empezar, yo no veía ni siquiera el mínimo riesgo. Eso como que estaba garantizado. Evidentemente la vida de cualquier persona puede cambiar en cualquier momento, por cualquier circunstancia, de accidental, de salud, de lo que sea. Sin embargo, yo a eso le tenía como una verdadera versión, así decía. Como que esa vida que se me presenta tan calcada, cuadriculada. Sí. Exacto. Y entonces en un momento pensaba, bueno, pues le doy gusto a mi mamá, porque ella está más tranquila si uno sigue ese camino, o a ciertos familiares, por así decirlo. Y después decía, bueno, y yo mismo, ¿no? Es que el camino por acá es más riesgoso, puede que sea más empinado, se puede caer, lo que sea, de acá está más seguro. Y yo pensaba, pero bueno, entonces, ¿por qué no puedo hacer y en la próxima vida? ¿Cuál próxima vida? No, en serio, son cosas que uno piensa cuando tiene 18 años. Voy a hacer esto, pues además le doy gusto, y lo pienso, ahorita no hemos hablado del tema, le doy gusto a Dios también, voy a ser un buen ciudadano, un buen, no sé, entre comillas, todo lo que le han inculcado a uno, no se meta en caminos difíciles, no se meta en cosas arriesgadas, pues eso a veces es muy oscuro, eso no se sabe qué es. Y la conclusión fue básica, solamente tengo una vida y me voy a reprochar muchísimo no haber hecho lo que quería por hacer lo que todo el mundo quería que yo hiciera. Ante este dilema, el factor económico pues viene a ser secundario, porque yo no escogí este camino porque voy a hacer plata y porque voy a tener la seguridad que en este otro me daban un sueldo, sino que yo dije, acá tengo unas inquietudes, las voy a desarrollar al fondo, voy a meterme de cabeza en ello, voy a meterle mi alma, y medianamente he visto, por lo menos, que lo que he hecho en mi trayectoria de estudiante, pues cuando me esfuerzo en estudiar obtengo buenas notas, y cuando me destaco en algo, pues soy reconocido. Entonces dije, pues espero que así sea. Evidentemente no sabía qué iba a pasar.
algo comienza uno a ver de la historia, y sí es cierto, en cierta medida los artistas son considerados como las personas que viven, pues, digamos, con dificultades, y que en algunos casos son bohemios, y que en otros casos acaban sus vidas de forma trágica y demás. Pero sabiendo que en este camino no tenía nada garantizado, y también, pues, volviendo a lo que digo, por lo tanto tampoco tenía nada garantizado, pero era un poquito, era el camino transitado ya. Dije, no, solamente tengo una vida. Y corresponde en esa vida hacer esto, porque si no, no tengo otra oportunidad. Entonces, pues, había un nivel de convicción muy grande con respecto a eso. Sí, digamos que ahí claramente uno ve que tomar el camino, en alguna parte le digo, el camino difícil siempre es el mejor, ¿no? O sea, tomar el camino fácil, sí, siempre, digamos, te lleva a una insatisfacción. Te lleva a una insatisfacción. Es porque llegas al punto que dices, yo hubiera podido dar más. Y entonces ahí es como un remordimiento. De hecho, hay una expresión francesa que yo la traduzco en español, ahora te digo cómo, pero en francés dice plutôt de regret que de remords. Y eso traduce, es preferible arrepentirse que le remuerda a uno. Sí. A uno le remuerde lo que no hizo, y uno se arrepiente de lo que hizo. Entonces me arrepiento de haberme tirado por pues sí, me quedé en la pata, pero me remuerde nunca haber saltado, entonces no, estoy completico. Entonces más valen los arrepentimientos que los remordimientos. Y en ese sentido, pues requiere algo de valentía, pero en última instancia, si uno hace un análisis profundo, y volviendo a lo que te digo, sacándonos los prejuicios religiosos, tenemos una vida. Claro. O la aprovechamos o la desaprovechamos. Incluso eso está escondido dentro de ciertas metáforas del cristianismo. Hay una parábola que recuerdo algunas cosas, porque sin que mi colegio fuera religioso nos daban clases de religión. La de los, además con un nombre muy interesante, los talentos. Los talentos eran las monedas. Los talentos, sí. Entonces el papá llega y le reparte a los 3 hijos, usted tiene 5 talentos, 5 talentos y 5 talentos, que eran unas monedas. Y yo vengo dentro de un año a ver qué ha pasado con esto. Entonces el primero le dice, papá, cogí los 5 talentos, compré unas vacas, las vacas se murió una, no sé qué, vendí otra, tengo 2 talentos. Eso fue lo que me produjo, o sea, ese es mi balance. El otro le dice, papá, yo cogí los 5 talentos, compré un barco, me puse a pescar, me gané, tengo 50 talentos. Qué bien. Y el otro le dice, papá, yo como sé que tú eres un hombre muy serio, no sé cuánto, cogí los talentos y los escondí bajo tierra, y aquí tienen los 5 talentos. Entonces el papá al que más regañó fue al último. Dijo, de eso no se trataba. Este los arriesgó, tiene menos. Este los arriesgó, tiene más. Pero era para que hubiera hecho algo, eran talentos. Y usted simplemente los guardó para entregármelos después. A ese fue el que castigó. Eso está en la Biblia. Es un pecado, ¿no? Exacto. No aprovechar los talentos. Exactamente es eso. No aprovechar los talentos. Bueno, ya que hablamos de religión, ¿cómo coincides tú si hay un más allá, si hay un orden invisible, o eres una persona, digamos, eminentemente materialista, digamos, en la... Crecí dentro de un ámbito científico con una madre que, siendo todo lo que te decía, era todo menos religiosa, a pesar de que, curiosamente, en ese ámbito, el más vicioso religiosamente era mi papá. Llegaba todos los domingos, niños, vamos para misa, así hubiéramos acabado de jugar tenis, golf, lo que fuera, cansados, 7 de la noche, sagrado, ir a misa. Para él era una obediencia, ahí sí cae la palabra, religiosa y moralmente, porque además mi papá era el hombre más justo y más moralmente decente. Mi papá hacía unas cosas que parecerían como de ingenuidad, en términos de los negocios y de pagar sus deudas y de pagar sus impuestos y de todas las cosas. Y eso lo inculcó siempre. Y recuerdo bien que algún día, entonces él llegaba y nos tocaba como el cuarto donde estuviéramos, bueno, en 5 minutos vamos para misa, y un día yo dije, papá, yo no quiero ir a misa. Él nunca me regañó por eso. Yo sé que le dolió. De hecho, ese mismo día fue como varias veces, ¿en serio usted no quiere ir a misa? O sea, como sí, que ya me voy a ir, como advirtiéndome varias veces. Le doy otros 2 minutos para que decida. Papá, no quiero ir a misa. No entiendo nada de lo que pasa allá, no me gusta nada de lo que dicen y no creo nada de lo que está pasando ahí. Eso era fuerte. Entonces esas primeras manifestaciones de descreer de todo lo que te han enseñado desde pequeños y que son las tradiciones, pues me fueron haciendo cada vez cuestionarme más al respecto.
He tenido momentos en que creo que soy ateo, francamente. Sin embargo, pues es una pregunta que creo que tampoco puedo decir que he resuelto absolutamente. Y en la cual uno sigue pensando y sigue elaborando cosas. Por ejemplo, hoy tengo en mi mesa de noche un libro que se llama El espejismo de Dios, de un científico inglés, biólogo principalmente. Y habla de muchas cosas que me interesan, de por qué las religiones, como mecanismo de poder, de por qué las religiones como posibilidad de dar alguna respuesta a los seres humanos, también las aberraciones de la religión y demás. Todos esos temas que hemos conocido de la Inquisición y de las cruzadas que hoy en día vemos relacionados más con el Islam y demás. Entonces, creo que si resumo un poco la pregunta tuya, a lo largo de mi vida me he dado cuenta de que soy el hombre menos religioso del mundo. Las religiones prácticamente todas me saben igual de mal. Creo que han servido para un poco las mismas cosas en general y creo que en su gran mayoría para opacar el crecimiento de los seres humanos. No significa eso que la vida espiritual no sea un ámbito, un espacio para el crecimiento y para el crecimiento individual y colectivo de la humanidad. La compasión, vista más como la ven en Oriente, partiendo de personajes como Buda o algo por el estilo, permite que uno como ser humano sea mejor, se sienta mejor, crezca mejor y demás. Pero eso no tiene que ser visto desde el punto de vista de una religión, con unos dogmas, con unos libros, con unas jerarquías y con una cantidad de temas en los que, como te digo en principio, descreo muchísimo. Hago meditación, practico yoga, busco ser útil para el resto de la sociedad partiendo de mis círculos más cercanos. Hago mi trabajo con una enorme entrega, no solamente con una visión egoísta de que lo hago para mí y con una intención exclusivamente personal. Sé del valor que tiene como comunicación, sé del valor que puede tener para una sociedad, para un grupo de personas alrededor. Y con respecto a lo que tú decías en principio, sí hay algo de eso. Yo creo que este mundo en el que estamos tiene un orden que nos supera a todos. Nadie nunca lo valora. Si alguien lo hubiera descubierto, ya lo sabríamos. O sea, si alguien tuviera la pista perfecta, es que esto pasó porque esto y esto no. Siempre hay teorías, siempre hay explicaciones. Siempre hay maneras de llegar más a fondo y escudriñar más, porque eso es lo fabuloso de la existencia, que nos permite que cada que hay una respuesta hay una pregunta más. Cada que hagamos una respuesta hay una pregunta más. Y ese orden que somos incapaces de dilucidar, le tenemos que metafóricamente dar una respuesta, y eso creo que son las religiones. Claro. Hay que tratar de estar en armonía con ese orden invisible, ¿no? Pues más que, digamos que estar en armonía corresponde a lo que uno hace, pero ya lo que uno cree tiene que ver como qué mecanismo voy a encontrar para yo mismo entender este orden o aceptarlo y comunicarlo con los demás. Entonces, para mucha gente puede ser muy abstracto ahí sí, que yo simplemente hable de ese orden y que no le dé la figura de un santo, ni de una virgen, ni de un profeta, ni de un dragón volador, ni nada por el estilo, porque todas esas interpretaciones para mí son igual de válidas. Y al ser igual de válidas, ninguna es superior a la otra. Por eso el cristianismo no lo considero superior a lo que creen los indios arhuacos. Cada uno encontró una metáfora para explicar ese orden que es inexplicable, o por lo menos para representárselo y para poderlo, sí, usar como un elemento de comunicación. Yo hace poco tomé un curso de budismo y psicología moderna, psicología evolucionista. Y ahí venía una definición de un psicólogo americano ya del siglo XIX, creo, que decía que la religión es un conjunto de creencias en que existe un orden invisible y de que tú debes hacer el esfuerzo de estar en armonía con ese orden invisible. Sí, tiene... ¿Cómo ves ese? A mí me encantó esa definición. No, tiene mucho de cierto. Y sobre todo, pues, porque en algún momento, volvemos un poco a lo que hablábamos hace un rato, de este libro de Eric Fromm, El miedo a la libertad. Ponte a pensar el miedo a la libertad en términos religiosos. Dijeran a todo el mundo, no, es que Dios no existe.
Que el Papa dijera, no, pues bien, eso se volvería una locura. Claro. La gente no sabría qué hacer cada día. Entonces necesitan que les creen una parábola. Y cada una de estas religiones, y en ese sentido, pues hay una frase de Nietzsche que es muy diciente, dice, no es Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, es el hombre creó a Dios a su imagen y semejanza. ¿Por qué? Cada cultura ha creado a Dios a su imagen y semejanza. El Dios nuestro, que deriva de las creencias judeocristianas, pues tiene pastores, rebaños, que era lo que había en ese lugar. O sea, cada una de esas, llamémoslo, mitologías, corresponde a lo que cada una de esas culturas tenía enfrente y veía. Por ejemplo, y volviendo a compararlo con los arhuacos, pues sus dioses son animales, agua, todo ese panteísmo, por así llamarlo, al que ellos pueden, o que tienen enfrente y con el cual interpretan dadas sus cualidades, y no son inferiores a los de los cristianos, y agradecen y honran con sacrificios, con rituales y con todo, de la misma forma que los otros. Entonces, para mí el problema de la religión es cuando una se cree superior a la otra. Y por eso ahí empiezan todos esos problemas, lo que estamos viendo en Oriente, que según algunos teóricos de las religiones, precisamente dicen, ellos están viviendo allá lo que Europa vivió hace 500 años, donde se decapitaban por pensar en uno como distinto del otro, y esa es una etapa primaria de la evolución infantil, de que yo creo mejor que usted y que el Dios que yo creo es mejor que el suyo. Entonces ahí empieza una cantidad de problemas. Yo creo que hace poquito me encontré un graffiti que me iluminó mucho, y es muy simpático porque resume perfectamente muchos temas con respecto a Dios. Decía, Dios es el amigo imaginario de los adultos. Muy claro. Creo que las personas creyentes no nos van a querer mucho en esta entrevista, Jaime, pero bueno, sí, yo sé que hay algo que no gusta de eso, y pido perdón también, porque sé que eso está hecho para mucha gente, pero lo llevo a un punto en que sí quiero que sea como más un elemento de reflexión con respecto a muchos preconceptos que las religiones inculcan en las personas y que evitan que crezcan. Entonces, pues aquí lo estamos tomando de una forma un poco jocosa y que espero no sea de mal recibo por la gente, pero lo que decíamos hace un momento y que te narraba con respecto a un libro que estoy leyendo, de la posición de dos particulares personajes de la historia, Bertrand Russell y Pascal. Este hombre hace un análisis con respecto a una posición en la que Pascal dice, si existe así sea una sola posibilidad en 1.000.000 de que Dios exista, si hay una posibilidad de que Dios exista, pues prefiero apostarle a esa posibilidad porque lo que tengo por ganar es mucho, no voy a ganar la vida eterna. Y por el contrario, si no creí en él, me ganó, pues, en términos muy básicos del cristianismo, el infierno. Entonces creo en él como una apuesta. Dice él, pues si Dios es tan poderoso, él se va a dar cuenta que usted está simplemente apostando y no que es... ¿Me dice Bertrand Russell? Sí, no, eso lo dice el escritor del libro, como diciendo, claro. La apuesta de Pascal no es honesta, es simplemente una apuesta a unas probabilidades como de un apostador en la ruleta. Este es el número que más probabilidades tiene de salir y yo voy a salir mejor en esta posición. Y pone, por el contrario, él el paralelo con Bertrand Russell, dos científicos que vivieron en tiempos muy distantes, y Bertrand Russell, un reconocido ateo del siglo XX. Se refiere a una entrevista en que le hace un periodista y le dice, señor Russell, yo sabemos que usted es un ateo, pero supongamos por un momento que al morir usted se encuentra con Dios. O sea, es una... Para usted es descabellada, pero existe esa posibilidad. ¿Qué le diría usted a Dios? Y Bertrand Russell responde con toda honestidad. Yo le diría, Dios me dio muy pocas evidencias, o sea, no había por qué creer en usted. Y esa respuesta, según el autor del libro, es más honesta que la de Pascal, que apostar intencionadamente bajo una especie como de yo me quiero ganar el premio a algo como eso. Entonces, yo te quiero contar cuál es mi sí, o sea, yo durante mucho tiempo también me consideré, digamos, no ateo, pero agnóstico. Sí, entiendo, sí. Pero siempre tuve como esa inquietud de entender, o sea, no creer porque sí, sino tratar de investigar sobre el tema, leer muchos filósofos,
Y realmente me sentía mucho más agnóstico que otra cosa, porque pues no había evidencia que me demostrara que sí existía Dios. Los últimos años me he dedicado un poco a leer de budismo y a leer algunos autores budistas, y yo más que Dios, porque es que la palabra Dios está muy malentendida, lo que yo siento es que, digamos, la divinidad o lo que pueda representar, digamos, lo divino, está en cada cosa, está en cada ser, está en la naturaleza, está en el universo. O sea, no es un señor, sentado en el cielo mirando qué estamos haciendo acá, sino la divinidad o Dios está en cada cosa, está en cada ser, en cada animal, en cada estrella. Así como te invité a que vieras la película de I Am, el documental que está en Netflix, creo que te va a inducir a que compres este libro que es bien interesante. Richard Dawkins se llama el escritor, y el libro se llama El espejismo de Dios. Y él empieza con una frase que ya de entrada me pareció magnífica. El hecho de que, dice como, no necesito que hayan hadas detrás del bosque para admirarlo más. Ya el bosque como es admirable. Exacto. Entonces, ¿para qué tengo que meter un cuento de hadas detrás? Exacto. Ya ese bosque es fantástico, es la belleza, en sí mismo es un motivo de admiración. Si yo voy a ejemplos tan claros como las antiguas culturas, y particularmente refiriéndome a las prehistóricas, adoraban al dios sol, al sol, adoraban al sol. Los egipcios lo llamaban Ra, en otras culturas como fuera. El hecho de saber, hoy en día, bajo nuestro conocimiento científico, que el Sol es una estrella en la que el helio se convierte en hidrógeno cada tantos segundos, produciendo no implica que lo dejemos de adorar. Es magnífico. Sigue siendo un milagro. Sigue siendo milagroso, exactamente. Esa palabra milagrosa no necesita de algo sobrenatural. El milagro lo vemos todos los días cuando nace un niño, cuando crece una flor, cuando vemos una exposición de arte, cuando percibimos ciertas relaciones humanas. Todo ese milagro del amor, todo eso es suficientemente rico en sí. Por ejemplo, yo no sé si tú has visto esos programas de televisión que muestran cómo nacen las estrellas, cómo se mueren las estrellas. Algo debo haber visto. Pero el tema, por ejemplo, de que está probado, digamos, científicamente, nosotros somos polvo de estrellas, o sea, literalmente somos polvo de estrellas. Eso ya de por sí es aparte que suena hermosísimo, es milagroso, o sea, ahí está la divinidad, digamos. Entonces, ahí volviendo a empatar con lo que te decía, ese es el orden que siempre vamos a... que nos hace que todos estamos ligados. Yo estoy dentro de ti, tú estás dentro de un árbol, ese árbol está dentro del planeta, dentro de otros planetas. Toda esa información y todos esos vínculos hacen una malla, una trama que nos es imposible explicarla porque no nos cabe en ningún cerebro. Y al no cabernos, pues recurrimos a metáforas. Algunas más sencillas, otras más complejas, que sí estoy en contra, cuando esas explicaciones se vuelven una forma de dominio de una persona sobre otra, que es lo que pasa en muchos espacios de la religión. Estamos muy sintonizados en este tema, Jaime. Otro tema que me parece muy interesante de lo que hemos hablado contigo, que creo que es una cosa muy positiva, aunque cada vez hay más entusiasmo alrededor del deporte y del ejercicio. Entiendo que tú eres una persona muy deportista, que ha practicado muchos deportes. ¿Cómo eso puede enriquecer la vida, más allá del tema salud, más allá del tema, digamos, evidente? ¿Cómo crees tú que el tema de practicar ejercicios físicos o deportes o actividades como el yoga enriquece la vida de la persona? Yo tuve la oportunidad también desde que crecí de practicar deportes y jugué tenis, jugué golf, squash, corría, montaba bicicleta, todas esas cosas. Y a lo largo de mi vida casi que puedo decir que ha sido una necesidad permanente. Cuando no lo puedo hacer, siento que algo en mí no está fluyendo bien y voy a nadar. O una de las actividades que más me gusta es escalar rocas, y realmente puedo decir que cuando termino un día de escalar roca, fatigado físicamente, con algunas heridas en las manos, lo que sea, es de una satisfacción impresionante. En parte también por la convivencia que tiene uno con la naturaleza y con un grupo de personas con las que lleva a cabo estas actividades.
Y hoy en día también, como dices tú, ha sido muy probado cómo mover el cuerpo, activar la circulación de sangre, poner en mejor estado el sistema nervioso, mejora las diferentes, digamos, sustancias que hay en el cuerpo que te permiten estar tranquilo. Entonces es una recomendación que sería, pues yo lo puedo hacer desde el punto de vista personal, ha enriquecido mi vida permanentemente, y también podríamos partir a vincularlo con ciertas cosas que podrían ser también como formas místicas de verlo, místicas en el mejor sentido de la palabra. Muchas de estas doctrinas filosóficas orientales particularmente, mucho más que las occidentales, establecen que tu cuerpo es tu templo. Entonces tú tienes que cuidar tu templo, porque es que ahí es donde estás llevando a cabo la existencia en este mundo donde vivimos. Entonces debes darle buena comida, buen trato, estirarlo, contemplarlo en el mejor sentido de la palabra, es decir, hacer un ejercicio y estar pendiente de que ese templo tuyo esté en un buen estado, porque finalmente es una de las herramientas con las cuales te vas a desenvolver en el mundo. Sí, hay un autor que me gusta, que como toca el tema del tema de cómo cuidar el cuerpo, es, al final tú haces lo que tu energía te permite hacer. Sí. ¿Sí? Si tú tienes baja energía porque te mueves poco, porque estás enfermo, pues el radio de acción que tú tienes es muy limitado. Pero es una cosa que se retroalimenta. Sí, no, por eso, pero digamos, lo que te quiero decir es, la forma de optimizar lo que tú eres capaz de hacer pasa porque tú optimices la energía que eres capaz de producir. Sí. Y para producir buena energía hay que estar sano. Claro. Sí, y para estar sano hay que cuidar el cuerpo. Porque si no, tu energía disminuye y ya el resultado de lo que tú eres capaz de hacer, pues se reduce significativamente. Ahora, volviendo a ciertas cosas que tocábamos ahora, como la crítica de cierta profesionalización de algunas disciplinas, no creo que tampoco sea saludable lo que hacen muchos deportistas que son estrellas mundiales, pero 8 horas diarias de fatiga y demás, pues a la postre, en términos de una vida completa, pues no debe ser tan productivo. Debe haber una noción diaria, muchos lo recomiendan como, no sé si media hora o 1 hora de ejercicio al día, y balanceado, ¿no? Suficientemente balanceado. Pero además es una cosa que te refresca la mente. Grandes pensadores y científicos dicen que muchas de sus mejores ideas les ocurre cuando van caminando en un bosque o cuando están haciendo alguna actividad, cortando un árbol o algo por el estilo. Hay otra cosa que hablamos que me parece interesante que nos quede en cinta, Sí. que es el tema de cómo impacta en una persona, en la vida de una persona, el hecho de meditar o de mantener sus momentos de silencio, de acallar su mente, cómo impacta en la vida de una persona eso. Yo he hecho he tomado algunas clases y practico con alguna disciplina, no tanto como quisiera, yoga y meditación. Y muchas veces cuando acabo una clase pienso que me gustaría que mucha más gente lo hiciera. Y que quisiera algún día dedicar más tiempo a compartir ese conocimiento, no a título personal, pero permitir que hubieran más espacios donde la gente pudiera aprender de estas disciplinas, porque realmente es una especie de autoconocimiento que te permite enfrentar cualquier situación que tengas enfrente con una mucha mejor claridad y disposición. Entonces, sacándole cualquier connotación, particularmente religiosa, la meditación es una forma de, a través de la respiración, lograr que tu cuerpo se integre de una manera mejor y tu mente esté mejor preparada para resolver problemas cotidianos y problemas más complejos. Entonces es como, sí, de alguna forma es abrir el espectro de la mente a muchas otras opciones que normalmente tenemos cerradas. Bueno, Jaime, pues realmente muchas gracias por todo este tiempo que nos has dedicado. No hemos hablado mucho de tu obra, que es realmente impresionante. Yo tengo uno de tus cuadros y me encanta, eso ya lo viste en mi casa. Y la verdad, pues creo que hemos podido compartir un rato muy agradable. Creo que hemos hablado de los temas importantes, hemos hablado del amor, hemos hablado de la religión, de la profesión, hemos hablado de la pareja, hemos hablado del dinero.
y creo que pues hay material interesante para todos los que quieran. Ahora, creería que sí queda pendiente como que tengamos otra charla en el sentido de ver cómo todo eso que hoy logramos sacar un poco y de lo cual logramos hablar puede estar relacionado, o está evidentemente relacionado con mi trabajo. O sea, escondido detrás de todas las obras mías hay algo de todo eso que estaba diciendo ahora, sin que sea muy evidente. También en la misma manera como me refiero a ese secreto universal al que tenemos que encontrarle una explicación para seguir adelante. Sí, no, claramente lo que tú haces es el resultado de todo lo que hay detrás y bueno, pues muchísimas gracias, Jaime. Bueno, estamos pendientes.